Creepypasta Granny, escapa antes de morir. No pasa un solo día sin que me venga a la mente todo lo que viví hace años. Jamás imaginé que algo tan simple como buscar un juego perdido cambiaría mi vida para siempre, ni que ese archivo que descargué terminaría por llevarse a todo lo que quería. Mi amigo ya no está conmigo. Murió en un incendio en su casa, donde falleció también toda su familia, y nunca se supo quién lo provocó. Pero yo sé la verdad. Sé quién fue. Éramos muy aficionados a los juegos de terror. Cuando salió Granny, pasábamos horas hablando de él, de lo aterrador que era, de cómo nos poníamos la piel de gallina cada vez que escuchábamos sus pasos por los pasillos. Sabíamos cada truco, cada escondite, cada ruido que avisaba que se acercaba. Nos sabíamos de memoria dónde estaba el martillo, la llave maestra, la llave del garaje, la rueda del coche, la cerradura difícil. Habíamos intentado escapar por todas las vías posibles, en todos los modos de dificultad, tantas veces que ya parecía que conocíamos esa casa vieja mejor que la nuestra propia. Sabíamos que si hacías ruido venía corriendo, que si te escondías en el armario no te veía, que había que tener mucho cuidado al abrir puertas, que no podías correr mucho tiempo sin cansarte. Pero siempre nos quedó la duda, esa sensación rara que no se nos iba. ¿Habría alguna versión más antigua, más cruda, la que los creadores ocultaron y nunca dejaron salir? ¿Había algo que quitaron para que no asustara demasiado, algo demasiado fuerte para salir a la luz, algo que nadie debía ver? Pasábamos las tardes navegando por internet, buscando en foros olvidados, en páginas que ya no se actualizaban desde hacía años, en comentarios viejos donde la gente hablaba de cosas raras que habían visto o descargado. Muchas veces nos topamos con bromas de mal gusto, archivos que no servían, historias inventadas por otros chicos como nosotros, mods que solo agregaban más sangre pero nada más, nada que realmente te helara la sangre. Hasta que un día, navegando por un rincón muy oscuro de la red, donde casi nadie entraba, donde los enlaces se rompían y las letras se veían borrosas, encontré un comentario que me llamó mucho la atención. No tenía fecha clara, ni nombre de usuario, solo decía esto con letras muy grandes y negras, como si alguien lo hubiera escrito con prisa y con rabia. Esta es la versión real de Granny. La que debieron haber prohibido. No la juegues si tienes miedo de lo que vas a encontrar. No intentes borrarla si no estás listo para ver lo que hay dentro. Lo que ves aquí no es ficción, es lo que realmente ocurre en esa casa. Junto al texto había un enlace extraño, largo y lleno de números y letras sin sentido, sin nombre ni explicación alguna, y al final, escrito con una letra que parecía hecha con algo espeso y oscuro, la frase que me heló la sangre aunque no supe por qué en ese momento. Escapa antes de morir. Se lo mandé a mi amigo de inmediato, sin pensarlo dos veces. Quedamos en que lo descargaríamos en su computadora, ya que él tenía más espacio en el disco y una conexión más estable, y además su casa estaba en las afueras, muy lejos de los vecinos, así que nadie nos interrumpiría, no vendrían sus padres a llamarnos para comer o dormir, no habría ruidos de la calle que nos distrajeran. Nos pasamos toda la tarde esperando que terminara el proceso, mirando la barra de carga que avanzaba muy despacio, como si el archivo pesara más de lo que debía, como si llevara dentro muchas cosas más que solo un juego. Hablamos de todo un poco. De qué podría haber dentro, si sería solo un mod con más violencia, si cambiarían las reglas, si Granny tendría nuevos trucos, si habría más habitaciones. Bromeamos para quitarnos el miedo, nos reímos diciendo que nada nos podría asustar después de todo lo que habíamos visto, que ya estábamos acostumbrados al miedo. Pero por dentro ambos sentíamos que algo no andaba bien. El aire se sentía pesado, la luz de la habitación parpadeaba de vez en cuando sin razón, el ventilador se detuvo un par de veces solo, y el silencio entre nosotros se hacía cada vez más largo, más incómodo, como si hubiera alguien más escuchando lo que decíamos. Cuando por fin se completó la descarga, el archivo no tenía nombre ni icono, solo una serie de números y una fecha de hacía más de 20 años, mucho antes de que saliera el juego oficial que todos conocemos. Al hacer doble clic para abrirlo, no hubo pantallas de carga, ni aviso de seguridad, ni música de inicio. El juego arrancó directo, con un sonido seco y profundo que hizo crujir los altavoces al máximo, como si algo se hubiera roto dentro de ellos, como si hubiera un grito ahogado ahí. Al principio todo parecía igual al juego que conocíamos. La casa de 2 plantas, las paredes descascaradas, el suelo de madera vieja que parecía a punto de romperse, los muebles viejos y cubiertos de polvo. Pero bastó dar 2 pasos con el personaje para entender que nada era ficción, que estábamos viendo algo que no debía existir, algo que no estaba hecho para ojos de nadie.
El silencio era tan denso que dolía en los oídos, y de fondo se escuchaba un goteo constante, lento, como si algo líquido cayera al suelo desde hacía años, sin parar, sin nadie que lo limpiara. No había temporizador arriba que te dijera cuánto tiempo faltaba, ni instrucciones, ni ninguna marca de los creadores. Solo tú, y esa casa, que parecía respirar, que parecía estar esperándonos. De repente, se escuchó un golpe seco muy cerca, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado contra el suelo de cemento. Mi amigo y yo nos miramos sin decir nada, con el corazón a punto de salírsenos del pecho y las manos heladas, sudando frío. Acercamos la vista del juego hacia el pasillo principal, y ahí estaba ella. Granny no caminaba como en el juego normal, arrastrando los pies. Se deslizaba suavemente sin mover las piernas, y su cabeza giraba lentamente hacia la cámara, muy despacio, como si nos estuviera viendo a través de la pantalla, directamente a nosotros, como si supiera exactamente dónde estábamos sentados, cómo éramos, qué pensábamos. Su boca estaba abierta en un grito mudo, y en lugar de ojos tenía dos agujeros negros profundos que parecían no tener fin, sin brillo, sin vida, como si hubiera mirado demasiadas cosas horribles y se le hubieran consumido los ojos. Intentamos movernos para escondernos en el armario más cercano, pero las teclas y el ratón no respondían a nuestras órdenes. El cursor se movía solo, acercándonos cada vez más hacia ella, como si nos jalara con una cuerda invisible que no podíamos soltar. Entonces habló. No sonaba como la voz grabada que habíamos escuchado tantas veces. Era una voz rasposa, rota, llena de rabia y odio, como si saliera de una garganta llena de tierra y polvo, como si no hubiera hablado en décadas. Ya te oigo respirar. No te escondas, sé exactamente dónde estás. Sé en qué rincón te agachas. Sé que estás mirándome. Sé que tienes miedo. Y me gusta. Cada paso que daba en el juego se sentía como si lo diera dentro de la habitación donde estábamos nosotros. Escuchábamos el roce de su bata vieja y sucia contra el suelo, el chirrido del bate de madera al rozar las paredes, el crujido de sus huesos al moverse. De vez en cuando se detenía por completo, se quedaba quieta en medio del pasillo, inclinaba la cabeza como si estuviera escuchando algo, y entonces se reía. Una risa baja, entrecortada, que parecía llenar todo el espacio, que nos hacía temblar las piernas y nos quitaba el aliento, que se nos metía en la cabeza y no se iba, que resonaba en nuestras orejas mucho después de que dejara de sonar. Vimos escenas que no deberían existir en ningún juego. Entró al baño y vimos manchas oscuras que bajaban por las paredes, huellas de manos pequeñas y grandes arrastradas por el suelo, como si alguien hubiera intentado salir sin poder, como si hubieran sido arrastrados hacia adentro. Levantó una alfombra vieja y debajo había una trampilla que no aparecía en ninguna versión conocida, y de ella salía un olor tan fuerte a podrido y humedad que sentimos que nos faltaba el aire, aunque estuviéramos frente a una pantalla. Subió las escaleras muy despacio, mirando cada puerta, tocando el marco con la punta del bate, y cuando pasó frente al cuarto de los niños, se detuvo y sonrió, una sonrisa que no llegaba a esos agujeros negros que tenía por ojos. En un momento, se detuvo frente al espejo del pasillo de arriba, y en el reflejo no se veía a ella, ni la casa. Se veía nuestra propia habitación, con nosotros dos sentados frente a la computadora, mirando con los ojos muy abiertos, pálidos como la pared. Entraste en mi casa, susurró, y su voz sonó justo detrás de nuestra espalda, tan cerca que sentimos como si nos soplara en el oído. Y nadie sale de aquí. Nadie escapa. Lo intentaron muchos antes que tú, y todos se quedaron. Se convirtieron en parte de la casa. El juego no se acaba cuando tú quieras. Se acaba cuando yo diga que se acaba. Y yo nunca termino de jugar. Nunca me canso de buscar. Nunca me canso de atrapar. Intentamos pulsar cualquier tecla, cerrar la ventana desde el administrador de tareas, bajar el volumen, apagar el sonido, incluso desconectar el teclado, nada funcionaba. La pantalla se llenó de ruido blanco y estática, y encima de todo eso se escucharon gritos. Gritos reales, de hombres, mujeres y niños, suplicando que no los lastimaran, pidiendo ayuda, prometiendo hacer lo que fuera, diciendo que lo sentían mucho. Y encima de todo eso su risa, cada vez más fuerte, más cerca, hasta que pareció que estaba justo al lado de la silla donde estaba sentado mi amigo, que podía tocarlo con la mano. Nos quedamos paralizados, sin poder movernos ni hablar, con la respiración entrecortada, mirando cómo se acercaba cada vez más hasta la cámara, hasta que su cara llenó toda la pantalla, muy cerca, y dijo muy despacio, palabra por palabra, como si quisiera que se nos grabaran en la mente para siempre. Te estoy esperando. He estado esperando mucho tiempo. Tarde o temprano vendré por ti, como he venido por los demás.
Escapa antes de morir, porque no te daré otra oportunidad. No hay segundas oportunidades en mi casa. Aquí las reglas las pongo yo. Y yo nunca. Luego de unos 7 minutos largos, que se sintieron como horas enteras, el ruido blanco de la pantalla empezó a disminuir poco a poco, hasta que por fin el archivo dejó de funcionar y salió de golpe. La pantalla se puso negra de golpe y se escuchó un último chasquido fuerte en los altavoces, como si algo se hubiera roto por dentro, como si se hubiera soltado algo que llevaba cerrado muchísimos años. Nos quedamos sentados allí más de media hora, sin decir absolutamente nada, con el cuerpo entumecido, las manos pegajosas de sudor frío y el corazón todavía latiendo tan fuerte que creíamos que se nos saldría por la boca. No nos atrevíamos ni a movernos, ni a mirarnos el uno al otro, ni siquiera a respirar muy fuerte. Yo tenía la vista clavada en la pantalla negra, esperando en cualquier momento que volviera a encenderse, que apareciera su cara otra vez, que escuchara su voz susurrando justo detrás de mí. Mi amigo tenía los ojos llenos de lágrimas, temblando de pies a cabeza, apretando los puños tan fuerte que se le habían clavado las uñas en las palmas hasta hacerse sangre. El silencio que quedó después fue peor que todos los gritos y ruidos que habíamos escuchado antes. Era un silencio espeso, pesado, que te oprimía el pecho. De vez en cuando, el suelo de madera crujía en otra parte de la casa, y ambos nos sobresaltábamos al mismo tiempo, girando la cabeza hacia la puerta, esperando verla aparecer ahí, con su bate en la mano. Escuchamos el viento golpear la ventana, y nos pareció su risa. Escuchamos un coche pasar muy lejos, y nos pareció el ruido de algo siendo arrastrado por el suelo. Cada sombra en la habitación parecía tomar forma, parecía moverse despacio hacia nosotros. Intentamos calmar la respiración, pero no podíamos. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver esos agujeros negros en su cara, el reflejo de nosotros en el espejo, la forma en que se acercaba sin mover los pies. Sentía que todavía estaba allí, mirándonos a través de la pantalla apagada, esperando a que bajáramos la guardia para dar el siguiente paso. Pasaron minutos más, y nadie dijo nada hasta que escuchamos el coche de los padres de mi amigo llegando a la entrada. Cuando por fin oímos sus voces en la puerta, nos sentimos un poquito menos solos, pero el miedo no se fue ni un segundo. Entraron y nos preguntaron si todo estaba bien, si nos sentíamos mal, si querían que nos prepararan algo de comer o si preferíamos acostarnos un rato. Yo y mi amigo apenas pudimos hablar, con la voz entrecortada dijimos que sí, que solo estábamos viendo cosas en la computadora y nos habíamos asustado un poco con una película de terror. Les dijimos eso porque no nos iban a creer si les contamos la verdad. Habrían pensado que estábamos locos o que era una pesadilla de niños, que nuestra imaginación nos estaba jugando una mala pasada. No podíamos explicarles que sentíamos que habíamos tocado algo prohibido, que habíamos abierto una puerta que no se puede cerrar tan fácil. Finalmente mis padres llegaron a buscarme y nos fuimos de su casa. En el camino no dije ni una palabra, miraba por la ventana y veía sombras en los árboles, en las casas, en todas partes. No pude dormir nada en toda la noche. Me quedé mirando hacia la puerta de mi cuarto, con la luz encendida, y cada vez que escuchaba cualquier ruido me tapaba con la manta hasta la cabeza. Cerraba los ojos y veía esos agujeros negros en su cara, escuchaba su risa, sentía que alguien caminaba por el pasillo de mi casa, que se detenía frente a mi puerta, que esperaba a que abriera. Lo único que quería era olvidar todo esto lo antes posible, borrarlo de mi mente para siempre, como si nunca hubiera pasado, como si nunca hubiera dado clic en ese enlace. Al día siguiente recibí una noticia muy desgarradora. A mi amigo y toda su familia habían fallecido en ese incendio que destruyó su casa por completo, no quedó nada en pie, ni siquiera los muros, y en donde nunca se supo quién fue el causante de esa tragedia, ni cómo empezó el fuego, ni por qué nadie pudo salir, ni por qué todas las puertas y ventanas estaban cerradas por dentro. Sé que ella lo hizo, sé que fue por abrir ese archivo, por ver lo que no debíamos, pero lo único que quiero es que no me pase nada ni a mi familia. Ya han pasado 10 años desde todo eso y aún me llegan recuerdos, una y otra vez, cada vez que me voy a dormir, cada vez que llueve y suena el agua contra el techo como pasos lentos, cada vez que escucho un ruido fuerte en la casa, cada vez que veo una puerta vieja o un bate de madera. Aún no entiendo cómo no puedo olvidar esa experiencia tan terrible, por qué se me queda clavada en la cabeza sin dejarme descansar, por qué cada detalle sigue tan claro como si hubiera pasado ayer, como si todavía estuviera allí sentado frente a la pantalla. Mi familia murió después en un accidente de tráfico, el coche se salió de la carretera en un tramo recto, sin obstáculos, sin explicación lógica, los frenos fallaron sin razón, el volante se bloqueó solo.
No sé si fue ella, no sé si tenga algo que ver con todo esto, pero siempre que lo pienso siento ese mismo frío profundo en el pecho, el mismo miedo que sentí esa tarde, la misma sensación de estar observado. La verdad solo quisiera olvidarme de esto con el tiempo, pero cada día es más difícil, cada noche es más larga, cada sombra me parece ella. Hace como 8 meses me mandaron una carta que decía muy pocas palabras, escrita con letra torpe y muy antigua, como si la hubiera escrito alguien que ya no ve bien, que apenas puede sostener el lápiz. Ahora iré por ti. Atentamente, Granny. Lo único que sé es que ya viene por mí. Siento que cada día está más cerca, que escucho sus pasos fuera de mi puerta cuando camina el viento, que siento su mirada en la nuca cuando camino por la calle. Adiós, mi turno ya va a empezar. Buenas noches.